Bienvenidos al podcast de El Chico de la Historia, que es un contrafactual. En el contexto del estudio de la historia, es un tipo de análisis donde examinamos qué podría haber pasado si los eventos históricos hubieran ocurrido de manera diferente. Este experimento mental busca aprender y entender la historia real, reflexionando sobre lo que pudo haber pasado, como un giro en las historias que contamos. En el canal de YouTube El Chico de la Historia, esta serie de podcast explora la pregunta ¿qué pasaría si soy Josh, escritor del canal e hijo de El Chico de la Historia? Si eres fan del canal ya conoces a Lance, el propio Chico de la Historia. Para enriquecer nuestras discusiones, invitamos a Brad Wagner, aficionado a la historia y amigo del Chico de la Historia, a unirse. Si deseas apoyarnos, encuéntranos en Patreon, YouTube y locals.com. Acompáñanos mientras discutimos lo que merece ser recordado y lo que pudo haber sido. Hoy viajamos a 1943 y a una de las primeras batallas de soldados estadounidenses contra la Alemania nazi en Túnez. La llegada inesperada de artillería detuvo el avance tras la ruptura alemana en el paso de Kasserine. Pero ¿qué habría pasado si todo hubiera sido diferente? Sin más preámbulos, permítanme presentarles a el Chico de la Historia. Tras su derrota en la batalla del Paso de Kasserine en Túnez, en el norte de África, el 20 de febrero de 1943, el ejército estadounidense estaba en una retirada desorganizada y precipitada. La batalla fue el primer gran enfrentamiento entre tropas estadounidenses y del Eje en la Segunda Guerra Mundial, resultando en una derrota importante para Estados Unidos. Historiadores suelen destacar la batalla del Paso de Kasserine por las reformas que el ejército estadounidense implementó tras su derrota. Esa perspectiva ignora que las batallas en el Paso de Kasserine pudieron significar un revés capaz de cambiar la guerra para los aliados. Pero inmediatamente después de la derrota en el Paso de Kasserine, hubo una resistencia asombrosa frente a la ciudad tunecina de Tala. Aunque la batalla de Tala suele verse solo como un hecho tardío frente a las grandes batallas del Paso de Kasserine, de hecho fue una defensa valiente e improbable que evitó un desastre para los aliados. Así que hoy me gustaría tomarme un momento para apreciar la defensa improbable y poco reconocida de Tala, el 21 y 22 de febrero de 1943. En noviembre de 1942, el ejército estadounidense desembarcó en Marruecos francés durante la Operación Antorcha y solo enfrentó poca resistencia. En enero de 1943 avanzaban por Túnez para cortar el suministro alemán. En la ciudad portuaria de Túnez, el comandante alemán, el mariscal de campo Erwin Rommel, decidió que atacaría a las tropas aliadas estadounidenses, francesas y británicas que se estaban concentrando. No buscaban solo frenar el ataque a Túnez. Sin embargo, Rommel pensaba que tenía la oportunidad de aprovecharse de las fuerzas estadounidenses inexpertas y forzar una ruptura que le daría acceso a los depósitos de suministros aliados en Argelia. Esto pudo haber cambiado el rumbo de la guerra en el norte de África. Los ataques del Afrika Korps y el Quinto Ejército Panzer hicieron retroceder a los aliados más de 80 kilómetros, obligándolos a defender unos pocos pasos entre Túnez y Argelia. El 19 y 20 de febrero, las fuerzas de Rommel derrotaron a los estadounidenses en Paso de Kasserine. Las victorias del Eje se debieron en gran parte a la inexperiencia y errores de operación y coordinación del ejército estadounidense ante veteranos alemanes e italianos. El Paso de Kasserine fue una derrota importante para los estadounidenses, mostrando la necesidad de cambios organizacionales. Sin embargo, el Paso de Kasserine no abrió el acceso a los suministros aliados en Argelia. Rommel vio la oportunidad y avanzó de inmediato con la poderosa 10ª División Panzer para la ciudad tunecina de Tala y su cruce de caminos crítico. Tienes que entender la importancia de la ciudad tunecina de Tala. Aunque es solo un pequeño pueblo montañoso, controlaba cruces de caminos que iban tanto al norte hacia el resto de Túnez como al oeste hacia Argelia. Si Rommel tomaba esos cruces, podía aislar a miles de tropas estadounidenses al norte.
Al quedar aislados del suministro, esto habría obligado a la rendición de fuerzas aliadas importantes y dejado abierto el camino occidental, permitiendo a Rommel tomar los depósitos en Argelia y usarlos para expulsar a los estadounidenses del norte de África. En pocas palabras, Tala era crucial, pero Tala solo estaba defendida por los restos de fuerzas estadounidenses destrozadas. Habían sido derrotadas en Kasserine y algunos elementos aislados del Sexto Ejército Británico. Tras la destrucción o abandono de todos los tanques estadounidenses en Kasserine, los aliados solo contaban con una fuerza blindada para defender el paso. Los poderosos tanques de la 10ª División Panzer se enfrentaban a unas pocas unidades de tanques Valentine británicos que estaban obsoletos y no había nada más, no había reservas aliadas para reforzar. Tala, eso fue todo lo que enfrentó a Rommel y la 10ª División Panzer. Tala estaba rodeada por crestas defendibles y tropas de la 26ª Brigada Blindada Británica, regimientos 17 y 21. Los lanceros y la caballería de Derbyshire defendieron valientemente cada cresta. Pero sus tanques Valentine estaban superados en potencia de fuego y solo podían derrotar a los tanques alemanes a quemarropa. Poco a poco fueron empujados hacia atrás, perdiendo su menguante suministro de tanques Valentine. Apenas resistieron el día 21 y por la noche los alemanes lanzaron un ataque nocturno y una artimaña. Usaron un tanque Valentine británico capturado para engañar a la infantería y permitir que el ejército alemán se acercara a los tanques británicos. Antes de que siquiera supieran que estaban siendo atacados, no les quedó otra opción más que un contraataque desesperado. Aunque repelieron el asalto alemán, los británicos quedaron con solo 12 tanques y sabían que no resistirían otro ataque. La batalla de Tala parecía haberse perdido al límite de sus fuerzas. Los defensores asediados de Tala esperaban ser superados fácilmente. Por la mañana, cuando casi como por milagro, una gran columna apareció por el camino desde Argelia. Era la artillería de la 9ª División de Infantería estadounidense que se reagrupaba al norte y había solicitado su tren de artillería. La artillería marchó 800 millas para reunirse con su unidad. Al llegar a Tala, el general de brigada S. Leroy Irwin entendió la importancia de defender el lugar, y por eso ignoró sus órdenes de ir al norte y se unió a la defensa de Tala. Por la mañana, Rommel esperaba apartar fácilmente a las fuerzas desmoralizadas y, en cambio, se encontró con un enorme bombardeo de artillería combinada británica y estadounidense, llegando a la conclusión de que los aliados debieron haber recibido refuerzos considerables. Por la noche, Rommel decidió que no podía ganar y se retiró. No solo desde Tala, sino que, con poco combustible, decidió retroceder hasta el sur de Túnez. Milagrosamente, los defensores de Tala, justo en el momento de su derrota, salieron victoriosos. A finales de febrero, los aliados recuperaron el territorio que Rommel había ganado. Y aunque el paso de Kasserine fue visto como una gran derrota para los estadounidenses, al final los aliados habían evitado ese gran avance. Tan cerca de Rommel que pudo cambiar el rumbo de la guerra en el norte de África. Las derrotas en la campaña de Túnez obligaron a los estadounidenses a hacer cambios significativos en la organización y el liderazgo, e incluso Rommel quedó impresionado con la rapidez con la que los estadounidenses aprendieron sus lecciones. Pero todo eso no habría importado si Rommel hubiera tomado Tala y expulsado a los estadounidenses del norte de África antes de que se reagruparan. Y sin embargo, sorprendentemente, la defensa de Tala suele ser poco más que una nota al pie en cualquier discusión sobre la campaña de Túnez. Es una lástima porque los valientes defensores de Tala, que lucharon en desventaja con equipo inferior, merecen ser recordados. Ahora viene la parte divertida, donde yo, el chico de la historia, y Brad Wagner discutimos qué habría pasado si todo fuera diferente. Así que esta es una gran historia. Es muy diferente, creo. Sobre los contrafactuales realizados, este es mucho más enfocado que, por ejemplo, las papas. Sí, lo es. Incluso para los contrafactuales militares, en este caso, ya sabes, algunos de esos son como que toda la guerra depende de eso, o algo así. Este es solo un punto de inflexión local que habría cambiado tácticamente las cosas. Así que realmente te da la oportunidad de... No es como Canas, yo u otros que mencionamos.
y realmente te mete en los detalles más minuciosos de una parte de la batalla. Me parece interesante, porque para mí, cuando ves el paso de Kasserine, Tala es realmente la parte más interesante del paso de Kasserine. Casi nada sobre el paso de Kasserine menciona Tala. Es difícil encontrarlo, y ni siquiera consideran la batalla de Tala como tal. Es solo una pequeña parte porque, por supuesto, el paso de Kasserine en realidad no fue la batalla del paso de Kasserine. En realidad fue una ofensiva con varias batallas. Si hubo un lugar donde el paso de Kasserine pudo ser un desastre, fue Tala. Creo que merece ser recordado. Creo que tenemos una mejor capacidad para realmente profundizar en los detalles más duros sobre lo que esto habría significado que en muchos de los otros casos. Y es un poco más difícil, porque no hay bosque ahí en absoluto. No hay árboles en esa parte de Túnez. Así que creo que sería muy poco probable que Pie Grande hubiera estado involucrado de alguna manera. Eso es cierto, a menos que llegara con un destacamento de infantería de Oregón. Sí, ya sabes, ves algunas de estas fotos de este terreno y es extremadamente rocoso. La verdad no parece divertido manejar un tanque ahí. Es difícil imaginar intentar luchar a través de eso, pero resultó ser un terreno muy bueno para la defensa porque era una serie de crestas. Una buena parte de la guerra es el terreno, es el suelo, y el suelo, quiero decir, especialmente cuando estás abrumado y solo tienes que hacer una defensa en profundidad y una retirada lenta, cosas así, esto es bueno para eso. Pero también podrías meterte dentro de estas líneas de cresta. Podrías subir y luego estarías disparando hacia abajo por la línea de la cresta. Así que podrías, ya sabes, lo que rompía la línea, básicamente tenías que abandonarlo. Es casi como una línea de trincheras. Bueno, y la parte famosa del paso de Kasserine, por supuesto, es que fue un desastre. Eso es todo lo que quieren mencionar. Siempre que lo buscas hablan de eso. Los estadounidenses se desmoronaron por completo. Y todo se debió esencialmente a la inexperiencia, a que los generales eran inexpertos. No eligieron el terreno correcto, no pusieron la defensa, no prepararon la defensa correctamente. Y creo que lo interesante de Tala es que esto de alguna manera muestra dónde, honestamente, algunas de las fortalezas, primero que nada, de las unidades aliadas que estaban ahí, y cómo pudieron de alguna manera salir adelante de lo que había sido una derrota bastante significativa hasta ese momento. Sí, porque otra queja del paso de Kasserine fue la falta de coordinación aliada. La verdadera cuestión es si podían trabajar juntos. Y Tala fue un ejemplo de aliados actuando juntos extraordinariamente, diferente al resto de la batalla. Creo que podría decir que esa es una forma injusta de ver Kasserine, porque Kasserine, en realidad, lo que fue una ofensiva de Rommel. La ofensiva nunca logró ninguno de sus objetivos. Y en cuestión de, ¿qué? Un par de semanas después de las batallas, ya habían recuperado todo ese terreno. Así que, en realidad, fue una victoria aliada. O sea, ya sabes, lo fue. Hubo un gran ataque, y no es sorpresa que en ese gran ataque se tomaron prisioneros y se causaron daños. Pero nunca logró sus objetivos. Y al final, tuvieron que retirarse. No sé si sea justo llamarlo una gran derrota, aunque así suelen decirlo. Los estadounidenses mejoraron su mando, removieron a muchos y cambiaron las cosas. Creo que es más interesante que solo decir que los estadounidenses fueron derrotados y aprendieron. Creo que eso ignora gran parte de lo que ocurría en la batalla. Sí, me sorprende mucho, sobre todo al inicio de la guerra. ¿Qué tan conectados eran los viejos amigos en el ejército de Estados Unidos? Teníamos un ejército pequeño al entrar a la Segunda Guerra Mundial. Esencialmente Eisenhower, Patton, Bradley. Todos ellos convivían mucho tiempo antes de siquiera tener el rango de general, así que eran hombres que se conocían bien. Y luego Frendall realmente es como un forastero. Él no se graduó de West Point. En algún momento fue lo bastante competente para que alguien creyera que merecía ser general. Era un jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero no recuerdo su nombre. Marshall. Sí, George C. Marshall. Al parecer, sí, nuestro amigo Hall Farrendall llamó su atención, así que fue más o menos ahí donde empezó. Entonces, el ejército de Estados Unidos creció tan rápido que muchos no recibieron ascensos en años, porque el ejército se había mantenido pequeño y no había muchas oportunidades. Así que tenías personas que, ya sabes, eran coroneles y tenían más de 50 años. También hubo un gran crecimiento con personas maravillas de 90 días, sin experiencia real. Necesitas capitanes, mayores y tenientes coroneles para nuevos regimientos. Y tampoco es una sorpresa que no hubiera mucha experiencia operando entre los aliados, coordinando y todo ese tipo de cosas, como la aviación.
Así que, quiero decir, no sería una sorpresa al entrar en esto, que tuvieras algunos de los problemas mencionados en Caserini. Creo que los llamarías problemas iniciales. Casi todos los oficiales no tenían experiencia, por lo que algunos serían buenos en combate y otros no. Y ya sabes, los alemanes, por otro lado, han estado luchando esa guerra durante 5, 6 años. Están endurecidos por el combate, los italianos también. Sí, casi todas las fuerzas del eje participaron significativamente en campañas. Y las fuerzas británicas también. Por eso atacaron el sector estadounidense. Pero, quiero decir, este es un caso donde los británicos, ya sabes, el papel británico, porque donde atacaron en Caserine, el papel de los británicos termina siendo bastante importante. Y su experiencia termina siendo bastante importante. Definitivamente otra cosa es que me gusta ver un poco del contexto. En este punto, Rommel ya no es el zorro del desierto invicto, porque en este momento él ha sufrido la derrota de El Alamein. Y su estrella pierde brillo en el alto mando alemán. Y creo que eso en realidad termina causándole problemas con von Arman. Porque von Arman quizás está viendo a Rommel con un nivel de respeto no tan alto como el que tendría si Rommel aún tuviera ese manto de invulnerabilidad que tenía. Hubo problemas de mando, coordinación y desacuerdos entre los líderes. Y por eso, uno de los argumentos sobre Caserine es que Rommel no pudo avanzar como podría haberlo hecho, porque no tenía ese apoyo. Así que es un punto válido. Pero también hay otra cosa que mencionar desde el principio. Esto es febrero de 1943 finales. De febrero de 1943. A inicios de febrero de 1943 terminó otra batalla en el frente oriental. Stalingrado. Muchos dicen que la causa alemana se perdió tras Stalingrado. Es decir, unas 2 semanas antes de la batalla ya estaba perdida. Así que cuando hablas sobre cuáles son los efectos de esto, hay muchas personas que argumentarían, y supongo que no me metería en eso aquí, que toda la campaña de Túnez fue solo un espectáculo menor, con pocas tropas frente al frente oriental, y realmente irrelevante. Tras la derrota en Stalingrado, supongo que a eso llegamos. ¿Esta batalla siquiera importó? O sea, en términos de un contrafactual, si esta batalla hubiera ido de cualquier manera, ¿habría hecho alguna diferencia en la guerra en general? Es interesante porque, o sea, la campaña de África no fue en su momento totalmente insignificante, pero cuando, ya sabes, al verla en retrospectiva, quiero decir, no hablamos mucho sobre la campaña de África, especialmente la campaña de África después de Torch por esa razón. Sin embargo, lo que realmente impacta es el alcance de esta batalla. No había más personas que Alemania pudiera haber enviado allí. Sin importar lo que Rommel hiciera, incluso si lograba romper en Tala y hacer retroceder a los estadounidenses. Eso no había recursos para él, y eso fue un problema para Rommel durante toda la guerra. Es que en África nunca tuvo los suministros ni las tropas que quería porque siempre había un frente más grande en el que el alto mando alemán quería enfocarse. Pero esto de alguna manera muestra, ya sabes lo que estaba pasando con el esfuerzo de guerra, y ya sabes, era así, era inútil que siguiéramos luchando en África. Creo que es difícil afirmar que la campaña por el flanco sur logra lo que queremos. Pero esto aún era, o sea, en este punto cuando todavía estamos, ya sabes, luchando en Túnez, seguimos avanzando con ese plan. Invadimos Sicilia, invadimos Italia. No es que no tuviera sentido, porque la campaña italiana mantuvo ocupadas a unidades veteranas alemanas que pudieron influir en otro lugar. No sé si lo habrían hecho o si eso habría cambiado algo. Sí, resultó ser una campaña difícil también, pero sí, o sea, Túnez fue clave para la campaña italiana. El vientre blando. He escuchado a muchos decir que los rusos ganaron la guerra, ya que de cada 10 alemanes muertos, 9 murieron en el frente ruso. Si Stalin hubiera podido ganar la guerra sin los aliados, lo habría hecho, pues sabía que la competencia venía. Durante todo este tiempo, Stalin exige desesperadamente un segundo frente. Sí, no lo creo. Creo que Stalin sabía que la Unión Soviética ya estaba al límite. Estas otras batallas, aunque parecían frentes secundarios, Stalin sabía que eran críticas. No pienso que Stalin dijera que Túnez o la campaña italiana eran irrelevantes, ya que él siempre exigió que sucedieran.
Así que creo que tal vez eso es una señal de que la Unión Soviética estuvo más cerca del colapso de lo que siquiera admitimos. Stalin aceptó participar en la alianza, aunque no le convenía, incluso en ese momento de la guerra. Por eso no creo que sea irrelevante. Ciertamente Túnez fue clave para Italia. Y así, lo que supongo que nos lleva a otro punto aquí y es, ¿qué es lo peor que podría haber pasado en Tala? ¿Cuál es el peor escenario posible para los aliados en términos de un contrafactual? Sí, creo que al observar la situación en el norte de África, especialmente cuando llegamos a febrero del 43 y al investigar sobre este tema, parece que aproximadamente un tercio de los suministros que estaban destinados al norte de África fueron eliminados por actividades antisubmarinas, ya sea por aviones o por la marina. Y así en ningún momento Rommel realmente tuvo abundancia de combustible, combustible ilimitado y municiones ilimitadas. Siempre estaba a merced de cuánto lograba llegar. Así que incluso si hay un gran cambio, y creo que uno de los contrafactuales que probablemente analizamos es qué pasaría si Rommel solo se hubiera enfocado en Tesa en vez de dividir sus fuerzas para ir tras Tala y Tabesa, como el cuartel general del Dos Cuerpo, y según las descripciones, un gran depósito de suministros. Y sabes, pudo haberlo hecho. O sea, parte de la idea era esa. Toda la idea de los toros era que íbamos a capturar depósitos de suministros aliados. Así que capturar estos depósitos de suministros pudo haber hecho la diferencia. Es importante aclarar que no es cierto que Rommel se quedó sin gasolina. Tenía combustible suficiente para unos cientos de kilómetros más de combate. Lo que realmente perdió fue la idea de que lograría algo, pero es un punto válido. Si está encima de estos depósitos de combustible, eso le da una capacidad mucho mayor para seguir avanzando. De alguna manera, también tenían problemas de suministro de municiones. Sí, y también tienes que darte cuenta de que en este punto Rommel está muy nervioso por ese hecho. El octavo ejército está cruzando el norte de África a través de Libia y llegará desde el sur en un par de semanas. Así que sabe que esta ofensiva tiene que ser muy rápida y que tiene que tomar algo y causar suficiente daño para que valga la pena. Esa es otra suposición común sobre esta batalla. No hizo diferencia. Los aliados tenían suficiente fuerza para que la campaña de Túnez no cambiara. En un contrafactual, la pregunta es si Tala realmente hizo o habría hecho una diferencia. Tal vez toda la campaña del norte de África fue irrelevante por Stalingrado, y el paso de Kasserine irrelevante porque los aliados ya habían ganado en Túnez. Dada la situación desesperada en Tala, es difícil decirlo. Al menos si toma Tala. Corta toda la 9ª División de Infantería de Estados Unidos, corta el equipo de combate BCCB de la 1ª División Blindada, y esas son pérdidas significativas. Para que esto hubiera sido un desastre que cambiara la guerra, hubiera desmoralizado tanto a Estados Unidos. Tan temprano en la guerra o algo así, causó una falta de confianza entre los británicos y los estadounidenses que, a largo plazo, afectó nuestra confianza para poder continuar la campaña. No creo que eso sea imposible, pero tampoco creo que pasara. Él solo iba a mover sus tanques y volver a Túnez. Pero es posible que al principio de la guerra, sin embargo, es posible que al principio de la guerra, él pudiera haber infligido una derrota tan severa, con decenas de miles de prisioneros de guerra, grupos enteros de ejércitos teniendo que rendirse, dividiendo los mandos entre los británicos y los estadounidenses, etc., que él pudiera haber provocado desconfianza o la retirada de Túnez. Oh, y sí causó daños significativos. Los británicos, especialmente Montgomery, perdieron respeto entre los estadounidenses por esta batalla. Montgomery pensó que los estadounidenses eran malos soldados durante el resto de la guerra, por lo que pasó aquí que, de nuevo, no creo que sea del todo justo, dado cómo resultó la situación. Él también creyó haber ganado la batalla de las Ardenas, pero no es así, es Montgomery. Sí, Montgomery. Aquí hay un contrafactual interesante. ¿Qué pasaría si los estadounidenses son derrotados tan gravemente que, al final, el comandante de SHAEF termina siendo británico y posiblemente incluso Monty mismo en lugar de Eisenhower? Y creo una buena estructura,
Creo que ciertamente habría hecho que coordinar fuera difícil. Yo, Eisenhower, era la política moral. Habría hecho que la coordinación fuera difícil. Sí, es un buen punto. Es un contrafactual interesante ahí. Sí. Y si hubiera cambiado, lo hubiera causado, porque sí causó un cambio en el mando, y el paso de Kasserine lo hizo, pero ¿qué habría causado un cambio en el mando? Hasta ese nivel, porque si los británicos perdían la fe... Eso sería un daño importante. No creo que seamos grandes admiradores de Montgomery como grupo. Pero sí parece que cambiaría lo que, ya sabes, lo que era, quién estaba al mando era significativo. Eso pasaría si perdemos en Fala. Creo que ellos podrían retroceder o retirarse de Tala, en parte porque sabían que la artillería, que venía con una división de infantería, no sabían que la artillería había llegado sin su división de infantería. Sí, o sea, puedes ver por qué. En la mañana él está como, wow, tuvieron que haber sido reforzados significativamente para que hubiera tanto ruido. Así que... Y no estaban tan reforzados como él pensaba. Stafford Irwin, un nombre que pocos recuerdan de la guerra. Así que si él hubiera seguido órdenes, entonces no habría estado ahí. Y Stafford Irwin entendió la situación sin ninguna orden de alguien superior a él. Dijo que era mejor quedarnos porque esto era más importante, y creo que merece recordarse. Y eso sí dice que, ya sabes, de nuevo, no quieres hacer una teoría del gran hombre, pero una persona que simplemente pensaba un poco diferente, que estaba al mando, ya sabes. Y de nuevo, como estábamos hablando, nadie, ya sabes, la forma en que la estructura de mando, ya sabes, fue puesta a prueba. Que tomó una gran decisión y marcó la diferencia, al menos el último día de la batalla en Tala. Eso tuvo que ser realmente aterrador, con esa cantidad de artillería cayendo sobre ti después de ese día. Pero se acercaron mucho durante el ataque nocturno, que fue antes de que la artillería pudiera estar en posición. Ya para entonces podrían haber llegado. Si rompían las líneas con ese ataque nocturno y se metían detrás, habrían sorprendido al tren de artillería desprevenido. Entonces, o sea, ya sabes, ellos dirán, creo que en todo el paso de Kasserine, Wikipedia tiene como un párrafo sobre Tala. Apenas falla, y dirán que los británicos se doblaron, pero no se rompieron, y no creo que mencionen cuánto se doblaron. Justo ahí. Solo unas pocas unidades estadounidenses en retirada y una fuerza británica muy pequeña frente a lo que enfrentaban. Destacó porque era una fuerza improvisada para la batalla, la que armaron para Nick. Solo era lo que pudieran lanzarnos. Es increíble que resistieran, pero lo hicieron. Sí lo hicieron. Su armadura era muy inferior. Sí, hablan de eso. Primero la brecha en Montgomery. Sabemos su tamaño exacto. Todo lo que tienes que hacer es medir el océano Atlántico. Y así de grande es la brecha que mide si amas o no amas a Monty. Ya sabes, en general. Al inicio de la guerra, los británicos te dirán eso. El cañón de 2 libras era el mejor cañón antitanque o de tanque jamás hecho. Y para 1943, el cañón de 2 libras ya no era gran cosa. El Valentine era un tanque interesante, pero su anillo de torreta pequeño no permitió instalar un cañón mayor. Ese fue su problema. Quiero decir, los tanques Valentine ya estaban obsoletos en 1943. Fueron el 17º y 24º ambos con gran historia. Eso me parece interesante, porque estos son los tipos que lucharon en Omdurman y los 24 lanceros. Estos son regimientos legendarios que luchaban ahí, enfrentando todo pronóstico. Debían acercarse mucho para que sus cañones de 2 libras funcionaran, y lo hicieron. Fueron y pelearon. A un costo terrible. Quiero decir, eso es lo que ellos simplemente... Bueno, y no podrían haber resistido a la mañana siguiente sin eso. Sabían que serían superados. Todos creían que morirían o serían prisioneros al día siguiente. Sí, y eso nos lleva de nuevo a que los tanques británicos en la Segunda Guerra Mundial eran muy impredecibles. Y eso era parte de su estrategia operativa. Tenían objetivos de diseño específicos en mente para el tanque y hacer que el tanque cazara a otros tanques. Y algunas de las suposiciones que hicieron sobre cómo se llevaría a cabo esa cacería definitivamente los limitó a largo plazo. Hasta la llegada del Comet y, por supuesto, del Sherman Firefly, los tanques británicos normalmente estaban poco blindados y poco armados. El cañón de 6 libras equivale a 57 milímetros.
Y eso simplemente no está a la altura de los cañones principales que llevan los tanques de tus oponentes. Y lo que realmente quieres son cañones de 75 milímetros, 88 milímetros, que puedan penetrar el blindaje a buena distancia. El Valentine es un tanque interesante, y todavía lo están usando. O sea, Valentine para el día D, ¿no? Pero sin ninguna razón. Pero, o sea, en este caso, esta no es la fuerza blindada ideal que querrías para contrarrestar un ataque. Por todo el 10º Panzer. Sí, en tan pocas unidades creo que había 13 Valentines. Bueno, en un momento quedaron reducidos a eso, pero nunca fue un gran número de vehículos. Sí, siempre estaban en desventaja numérica y también siempre estaban superados en potencia de fuego. El objetivo de Rommel, o sea, su objetivo en toda la ofensiva, era destruir el bicuerpo británico y destruir el doscuerpo estadounidense. Y básicamente expulsar a los británicos de Túnez. Eso era muy... Son objetivos ambiciosos. Pero si lo hubiera logrado, expulsando a los aliados de Túnez y capturando su suministro, habría aislado a muchas tropas de su abastecimiento. Logrado, ya sabes, capturar, ya sabes, a un gran número de prisioneros. Y supongo que, en el extremo, hubiera recuperado los puertos del norte de África. Si básicamente hubiera eliminado a los aliados de Túnez, entonces quiero decir, probablemente retrasa. O sea, sin duda retrasa la campaña italiana, pero creo que hay muchas posibilidades de que termine retrasando el día D por al menos un año. Eso es importante. Esas semanas y meses muestran cuán desesperada estaba Rusia y cuánto podía resistir. Por un segundo frente, digo, cada verano durante años perdían millones. Quiero decir, unos 20 millones de rusos fueron capturados y varios grupos enteros del ejército ruso podían quedar aislados y capturados antes de que tu moral colapse. Sí, incluso después de Stalingrado, todavía estaban sufriendo pérdidas enormes. Kursk ocurrió después de Stalingrado y aunque los soviéticos resistieron, hubo un momento en Kursk en que los alemanes no lo lograron. Sabes, no era imposible que los alemanes hicieran una diferencia ahí. Y si ellos se hubieran quitado presión de otro frente, tal vez eso era lo que necesitaban. Por supuesto, no fue como súper cerca, pero ya sabes, estuvo cerca. Si los alemanes hubieran derrotado al ejército ruso en Kursk, uno se pregunta qué habría pasado en otros lugares. No lo sé. ¿Habrían podido soportar una pérdida tan grande otra vez? Si hubieras tenido al cuerpo africano en Kursk, sin duda podría haber cambiado el equilibrio. ¿El cuerpo africano pudo haber alterado el equilibrio en África? Si los alemanes ganaban en el norte de África, ¿cómo cambiaba la guerra? Quiero decir, Es como porque es imaginar, quiero decir, porque lo que pierdes con eso es el control del Mediterráneo, que era importante, que sí importaba. pierdes gran parte de la conexión entre Reino Unido, India y Australia. Habría sido muy difícil. Incluso en esa fase avanzada de la guerra, si hubiera seguido. Pero parte de ti se pregunta si, tras derrotar a estadounidenses y británicos en el oeste, Rommel podría haber vencido o detenido al octavo ejército. No lo sé. Diré eso respecto a los puntos que mencionaste anteriormente. Para ver lo desesperada que estaba la Unión Soviética, recuerda que la Operación Urano fracasó. Los alemanes lograron aislar a un grupo de ejércitos soviéticos en el sur de Rusia después de Stalingrado, demostrando que siguen siendo una fuerza efectiva en el frente oriental. Con liderazgo y suministros, los alemanes seguirán siendo tenaces. Harán que los rusos paguen por cada centímetro que intenten recuperar. En segundo lugar, creo que esto augura bien para otro individuo sin nombre que tuvo la idea de que asesinar a Hitler en realidad era una muy mala idea, porque las decisiones operativas que él estaba tomando estaban perjudicando directamente a los alemanes. Así que todo el concepto de ni un paso atrás, sí, primero practicado tan eficazmente por Stalin durante la primera parte de la campaña del Frente Oriental, que terminó en desastre. Por alguna razón, Hitler decidió hacerlo a su manera y ordenó a su gente no retirarse ahora. ¿Habría pensado Hitler alguna vez, posiblemente, que después de una victoria en Tala, los estadounidenses estarían tambaleándose, los británicos estarían reconsiderando a este antiguo aliado, los Estados Unidos?
y comienzan a tomar a los aproximadamente 250,000 soldados del norte de África y los llevan al continente, y realmente perdiéndolos. Sí, perder el cuerpo africano fue importante, tienes razón. En comparación con el Frente Oriental, era un número pequeño de hombres, pero eran, estaban curtidos en batalla, eran veteranos. Aunque solo les dé tiempo para sacar a algunos del cuerpo africano. Algunas partes importantes de esas divisiones están en otros lugares. Eso pudo haber hecho una diferencia, pero es difícil saberlo. También estamos ignorando a los italianos. ¿Y los italianos? Eso es cierto. Básicamente elimina a Italia del combate, o hace una gran diferencia. Hay otro contrafactual aquí, y es que la derrota de Rommel, bueno, no la derrota de Rommel, sino el estancamiento de Rommel, quien no puede aprovechar el paso de Kasserine. Eso definitivamente hace que la salida de Italia de la guerra sea mucho más fácil. Si el eje hubiera tenido más éxito, ¿Italia habría resistido sin los europeos? Esto habría causado más muertes aliadas en el norte de África si la guerra se hubiera prolongado. Creo que lo más que podrías argumentar es que una gran victoria aquí pudo haber hecho imposible la campaña italiana, o al menos por 2 años. Entonces, si no fuera por la campaña italiana, Alemania podría finalmente romper a Rusia. En ese tiempo, ¿importó la campaña italiana? Algunos dicen que no, porque Stalingrado ya había terminado, y la campaña fue una picadora de carne. Si consideras que la campaña italiana fue importante para la guerra, entonces Tala y el paso de Kasserine también lo fueron para dicha campaña, y poder hacer esa campaña en ese momento. Porque si lo piensas, ¿no? Si tratas de recordar y dices, ok, sin la campaña italiana, la guerra, sabes, los aliados pierden la guerra. Y creo que ese es un argumento difícil. Creo que habría mucha discusión, mucho debate al respecto. Pero ya sabes, la salida de los italianos de la campaña y la cantidad de unidades alemanas veteranas que terminan teniendo que moverse al sur y defender Italia. La pregunta ahí termina siendo, ¿quién perdió más por nuestro compromiso de fuerzas ahí? ¿Perdieron más los alemanes al comprometer sus fuerzas o perdieron más los aliados al comprometerse? Y parece que los alemanes perdieron más ahí, eso era más valioso para ellos. La 15ª Fuerza Aérea, al tener bases en Italia, permitió atacar objetivos como los campos petroleros de Checoslovaquia. La campaña italiana es importante porque nos brinda eso. Donde estamos volando, ese era el lugar, ya sabes, donde estamos volando. Cantidades masivas de aviones saliendo de Italia. No lo habríamos logrado si perdíamos Túnez. Siento que la campaña italiana no la hicimos. No fue el golpe de gracia que queríamos que fuera, y comparado con lo que esperábamos, fue extremadamente decepcionante, y siento que eso de alguna manera ha impactado. El poder no fue blando. Sí, creo que eso ha impactado nuestra perspectiva de toda la estrategia. Y no creo que sea totalmente justo, porque creo que aún así hubo cosas importantes que obtuvimos de la campaña italiana. Y sí se vuelve más difícil decir, ya sabes, ¿podríamos haber vencido al eje si simplemente hubiéramos ignorado esa campaña, si hubiéramos ignorado todo ese teatro por completo? ¿Hubo partes clave de ese teatro? Era clave mantener parte de África y el control del Mediterráneo, que cambió cuando el norte africano pasó a los aliados. No fue irrelevante. No fue insignificante. La otra pregunta ahí también es porque la elección era atacar Italia o atacar Grecia. Quiero decir, también podrían haber atacado en el Mediterráneo occidental. Eso lleva a otra pregunta sobre otro lugar importante durante la guerra. Pero si hubiera habido un retraso significativo, si digamos que los aliados estuvieran en una posición en la que Túnez no cae durante otro año, cae Malta. Malta pudo haber caído. O sea, tal vez eso estaban aguantando. Malta siempre estuvo en una posición complicada. Si el ataque en paracaídas que planearon se hubiera realizado, habrían ganado. Malta era, ya sabes, habría sido superada en poder de fuego bastante rápido, y ellos siempre pudieron hacerlo. Es fuera de tema, pero el ataque de paracaidistas alemanes en Creta y el hecho de que no salió como los alemanes, así como los alemanes esperaban, tuvo un impacto significativo en eso. Quiero decir, realmente perdieron la fe en todo el concepto de paracaídas. Una batalla por Malta habría sido interesante, ya que para entonces Malta estaba casi destruida por los bombardeos. Eso es parte del Mediterráneo, por eso era tan importante lo que hacíamos. Tienes razón, el norte de África era por el canal de Suez y quizá los campos petroleros.
Eso podría ser por la conexión. Los británicos la valoraban porque era su vínculo con la parte más importante del imperio, la India. Pero en realidad, también se trataba del Mediterráneo. Y tienes razón, si seguían controlando Túnez, entonces controlaban el Mediterráneo. Y si puedes controlar el Mediterráneo, entonces puedes abastecer a tu cuerpo africano. África nunca los abasteció, siempre la vieron solo como fuente de materias primas. Y hay algo que decir sobre que el eje se involucrara en el norte de África desde el principio. Es interesante pensar qué habría pasado si nunca atacaran en África. ¿La guerra habría cambiado si esos recursos se usaban en otro lugar? Eso es interesante. También te dejo una pregunta. Digo, esto está muy fuera de tema aquí, pero... ¿y sí, la Operación León Marino siempre pareció un poco descabellada? Quiero decir, simplemente no tenían esa capacidad anfibia. Entonces, ¿qué pasa si no haces la batalla de Bretaña? ¿Qué pasa si tomas esos 1000 aviones de la Luftwaffe y los usas en Rusia, en su lugar? Quiero decir, ¿está Bretaña, después de Dunkerque, en alguna posición para hacer algo? Ya sabes, a pesar de que los estás bombardeando sin piedad. Entonces quiero decir, ¿y si? Ya sabes, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si toda la diferencia en la campaña es simplemente decir, ¿qué pasaría si? El contrafactual es decir que Alemania nunca iba a mantener Túnez. ¿Y qué pasaría si hubieran usado esos recursos en otro lugar? ¿Y eso podría haber cambiado la guerra? Sí, creo que la batalla de Bretaña fue algo muy reñido y luego el bombardeo estratégico de Alemania nunca obtuvo los resultados esperados, especialmente al principio, y tuvieron que perfeccionarlo. Y cuando tenían una cobertura significativa de cazas, las incursiones diurnas eran casi suicidas, e incluso en las incursiones nocturnas sufrían pérdidas atroces. Así que entiendo por qué. Unidades aéreas adicionales impedían cualquier tipo de desarrollo real del bombardeo estratégico de Alemania, así como también proporcionaban más poder aéreo. En el frente oriental, eso definitivamente podría haber hecho que los combates ahí fueran aún más duros de lo que ya eran. Quiero decir, Stalingrado estuvo muy reñido, así que ¿qué habría pasado si esos recursos hubieran estado ahí? ¿Asumes que tras Dunkerque los británicos tardarán en actuar? Además, la batalla del Atlántico. ¿Qué ocurriría si toda tu flota de submarinos protegiera el Báltico y evitara enviar cosas a Rusia en vez de combatir en toda la zona? Sí, esa lucha contra Inglaterra realmente quitó muchos recursos a los alemanes, y uno se pregunta si se hubieran enfocado solo en operaciones defensivas. Es difícil pensar que tras Dunkerque Inglaterra pudiera haber realizado grandes ofensivas, especialmente si los alemanes, en lugar de tratar de mantener la superioridad sobre el Canal y Gran Bretaña, solo están defendiendo Europa continental. Eso complica mucho enviar tus bombarderos cuando ya estás desesperado. Y esa es una pregunta importante, por supuesto. Quiero decir, nos estamos desviando bastante del tema de Tala específicamente. Pero, quiero decir, en términos del contrafactual aquí, ¿qué hubiera pasado si Rommel no hubiera estado en Tala? ¿Qué hubiera pasado si Rommel hubiera estado en Stalingrado o en Kursk? Rommel era especialmente conocido por su capacidad de maniobra, su guerra móvil, y eso era Rusia a través de esas estepas. Stalingrado estaba lo bastante cerca como para que, con más recursos, los escuadrones de submarinos pudieran intervenir. Para mantener los suministros absolutamente necesarios, Stalingrado resistió porque estábamos llevando suministros a Stalingrado. Si puedes cortar una parte importante de eso empieza a poner las cosas bastante difíciles. Entonces, si Rusia colapsa, si en algún momento la Unión Soviética realmente llega a colapsar, estaban al otro lado del Volga. No es imposible, ya sabes, si pierden en Stalingrado y toman Moscú. Si los empujan de regreso detrás de los Urales para intentar construir sus tanques allá atrás, todas esas otras cosas de las que están hablando. Si realmente llegas a un colapso de la Unión Soviética, que por supuesto, Rusia colapsó en la Primera Guerra Mundial. Si colapsa la Unión Soviética en 1943, ¿por qué no disputaste África ni la batalla de Bretaña? Porque sabes que estadounidenses y británicos tardarán en atacar. Así que solo defiendes la fortaleza Europa y tomas esos recursos y los aplicas para hacer que Rusia colapse. ¿Qué hacen los aliados británicos y estadounidenses? Quiero decir, ¿hay un punto en el que negocias la paz con Hitler o básicamente estamos luchando por Rusia?
Hay árboles en Rusia, así que Pie Grande pudo estar involucrado. Pie Grande participó en el Frente Oriental. Si movemos toda la pelea, Pienso en Pie Grande en eso. El Pie Grande habría sido un habitante de Karelia, cerca de la frontera con Finlandia, así que Pie Grande podría haber sido obligado a ayudar a los defensores en Leningrado o quizás a los atacantes. No conocemos las opiniones políticas de Pie Grande. no lo sabemos. Quizá algunos no estén de acuerdo y haya una guerra civil de Pie Grande. Quizá había pie grandes en ambos bandos, es cierto. Hay un pie grande africano llamado Kulukamba, que vive en la selva. Pero eso no fue lo que se peleó aquí. Sí, nunca he oído de un Pie Grande que viva en el desierto. Sí, habría sido totalmente inapropiado que apareciera en Tala. Así que aquí hay un par de ideas si Tala cae. Y de nuevo, hay repercusiones políticas. Hasta el punto en que los generales estadounidenses no son de confianza, entonces quizás veamos papeles menores para generales como Omar Bradley, George S. Patton y Mark Clark. No estoy seguro de que darle un papel menor necesariamente sea una mala idea. Pero quiero decir, tienes razón. Así que los generales importantes, los generales estadounidenses en Europa Occidental, se forjaron ahí, en el norte de África. ¿Y qué pasaría si, ya sabes, no tienen la oportunidad de hacer eso, porque el mando estadounidense está tan desacreditado? Sí, ellos importaban, claro, si ves la historia. Esos son los nombres que surgieron porque lideraban esas batallas. Así que solo empezamos. Nos hemos alejado bastante. Pero si hubieran tomado Tala, lo cual estuvo muy cerca, era muy posible. O sea, solo tienes que verlo y decir, esta es una batalla que pudo haber tenido otro resultado. Eso aísla a la 9ª División de Infantería. Si Estados Unidos controla toda la división, quedaría aislada y tendría que rendirse en masa. ¿Qué impacto tendría? Es 1943. Apenas estamos empezando esta guerra. ¿Cuánto afecta esto, especialmente considerando que en este momento no nos está yendo muy bien en el Pacífico? No. ¿Cuánto afecta eso la moral estadounidense y todo él? No era el único motivo, pero atacaron África porque buscaban buenas noticias y esperaban obtenerlas. Y quiero decir, en realidad no puedo pensar en una pérdida comparable para los estadounidenses en toda la guerra, de una división entera así. Sí, hubo regimientos, pero no toda una división. Eso significa que FDR pierde la reelección. Eso significa que Estados Unidos vuelve al aislacionismo o cambia nuestro objetivo hacia el Pacífico. O decidimos que es un costo demasiado alto y no lo fue. No está fuera de lo posible. Había personas en Estados Unidos que argumentaban exactamente eso. No era nuestro trabajo y costaría muchas vidas estadounidenses por asuntos ajenos. Esos no eran puntos injustos ni poco pensados, si es posible. Lo que aprendimos fue importante, pero debes poder aplicarlo. Y si las consecuencias políticas son significativas, si pierdes al pueblo, pierdes la guerra. Todo depende de eso. Eso habría fortalecido nuestra determinación como en la batalla de Bretaña, o era dudosa entonces. ¿Por qué el paso de Kasserine fue considerado un desastre? Imagina lo que habría pasado, ya que la 9ª División de Infantería, al intentar reagruparse, habría quedado sin suministro. Potencialmente, si atrapaban esa artillería en el camino y perdían todo su equipo, Rommel estaría tomando los depósitos de combustible que necesitamos para abastecernos. Potencialmente, habría pérdidas significativas en un momento en que los aliados podrían no haber soportado una pérdida importante y seguir adelante. Porque es honesto, tan casual, donde ellos dicen algo como, sí, no hizo diferencia. Teníamos la ventaja en ese momento hasta el punto en que no habría hecho diferencia. No estoy seguro de que sea cierto ni de que no hubiera hecho diferencia. Sí, creo que en el gran esquema de las cosas, probablemente lo que habría pasado es que América habría tenido que retroceder y reagruparse un poco. Habríamos visto la misma alineación o una muy similar de nuevos comandantes. Y Patton era como el siguiente en la fila, así que creo que Patton en el norte de África probablemente todavía habría sucedido. Sin embargo, es muy posible que lo que sucedería es que la doctrina estadounidense se cambiaría para parecerse más a la doctrina británica. Y si usamos a Montgomery como ejemplo, Montgomery era un planificador y era muy metódico.
Y así, en lugar de estos, ya sabes, personajes más grandes que la vida, ya sabes, Patton avanzando prácticamente desde Francia hasta Europa Central en solo unas semanas. Y si básicamente lo ponen con correa y solo le permiten atacar, cuando los suministros adecuados están en su lugar y el equipo está ahí y los hombres están formados. Eso otra vez es nuestro sesgo estadounidense saliendo aquí. Si hubiera sido Montgomery, ¿no habríamos perdido? Pero, o sea, mira. Algunas personas no estarán de acuerdo con eso. Míralo cruzando el Rin. No sé. Es muy respetado en Reino Unido, pero buena pregunta, porque era un comandante más cauteloso. Alejandro le argumentaba al general británico que necesitaban a Patton al mando y no a Montgomery, porque quería a alguien que atacara. Sí, y Montgomery no lo es. A pesar de haber crecido viendo la película Patton todo el tiempo, Montgomery, tenemos a nuestro propio comandante competente. Bueno. Y mejora casi de inmediato el desempeño británico en el norte de África. Pero es cierto que él hizo episodios sobre eso. Él es más o menos famoso por esperar hasta tener una cantidad abrumadora de tropas y luego atacar con esa cantidad abrumadora. Sí, no es lo que llamarías atrevido. Sí, al mismo tiempo es extremadamente exitoso y es el hombre que vence a Rommel, así que no se le puede quitar ese mérito. Así que el hecho de que los británicos reverencien a Montgomery lo puedo entender porque de nuevo no era un mal comandante. Sin embargo, ¿es él el tipo de comandante que necesitas cuando Alemania está comenzando a desmoronarse? Los hombres y el material se están volviendo tan escasos que tienes oportunidades de básicamente hacer una jugada desesperada, rodear por la orilla y tomar diferentes porciones de territorio, y Patton lo era. Es como cuando tienes una película famosa y escuchas que originalmente habían elegido a otro actor para ese papel, y te preguntas qué tan diferente habría sido esa película. ¿Fue Eisenhower absolutamente fundamental para el éxito de los aliados en Europa? Quiero decir, ¿había otra persona que pudiera hacer eso? Si Catherine hubiera sido distinto, ¿habría cambiado si era un estadounidense o si habrían traído a Marshall porque él quería ir? El FDR estaba tratando de detenerlo. Así que supongo que a lo que quiero llegar aquí es que esta batalla, que creo que no se considera tanto como debería, que creo que realmente fue el punto más desesperado, de verdad, de la batalla de Catherine. Y simplemente hay esta actitud de que, ya sabes, en Catherine teníamos la fuerza ahí y que de todas formas hubiéramos ganado. Catherine realmente no fue una derrota porque la recuperamos. Se quedaron sin gasolina y creo que eso es demasiado casual, creo. En términos de un contrafactual, la caída de Fala podría haber tenido ramificaciones significativas. Podría haber impactado la guerra en general y podría haber afectado las elecciones estadounidenses. Y ciertamente habría significado muchas más muertes, tanto en Túnez como posiblemente en Italia. Al iniciar cada episodio hago una breve introducción. Explica el concepto de contrafactual. ¿Qué aprendemos sobre lo que ocurrió al analizar lo que no sucedió? Y hasta cierto punto puedes ver cómo las decisiones que los alemanes habían tomado desde el inicio de la guerra y también otras potencias del eje estaban impactando cómo se iba a desarrollar la guerra a partir de ese momento. Y sí, puedes ver que había refuerzos aliados en camino. Los alemanes no pudieron enviar refuerzos significativos a África, pero no estaban dispuestos a retirar esas fuerzas. Todo eso lleva a lo que sucede al final, y eso al menos dependía un poco de lo que pasó en Tala. ¿Qué quedaba de la 10ª División Panzer? Creo que no hay duda de eso. Si hubieran decidido atacar y realmente hubieran intentado avanzar, la artillería habría hecho que fuera una pelea más difícil. Creo que al final del día habrían roto las líneas, ya casi lo lograban. Estuve leyendo algunas cosas que mostraban que tenían poca munición. Habían usado gran parte de su munición, y ellos, quiero decir, nosotros habíamos usado todo lo que pudimos contra ellos. Creo que fue la única decisión posible, porque eso fue lo que los convenció de retirarse de todos modos, simplemente la cantidad de fuego. Teníamos que hacerles creer que teníamos suficiente munición para seguir haciéndolo, aunque no era así, y así de cerca estuvo eso. Eso es lo interesante, ¿no, Midway? Es una batalla. Eso solo tiene un párrafo en Wikipedia. Ni siquiera tiene su propia página. Solo aparece en la de otra. Esto muestra cómo una pequeña pelea pudo impactar la guerra en general. Por eso Tala resulta muy interesante. Sabes, esto quizá no cambiaría el estado actual del mundo, pero sí pudo influir mucho en la guerra. Incluso si solo prolongas la guerra unos meses, podrías tener consecuencias importantes. Muchas miles de vidas, soldados.
Sí, miles de vidas, cada una importa y marca diferencia. Creo que al observar cosas pequeñas y detalladas puedes ver cómo a veces creo que sentimos que no quiero sonar demasiado moralista con esto, pero sentimos que no hacemos mucho. Pero cada pequeña cosa suma para formar un panorama más grande. Por culpa de un clavo, se perdió un zapato. Sí, eso, sí, sí. Y a veces es muy fácil decir, sabes, las cosas simplemente van a salir como tengan que salir. Y vamos a ganar en el norte de África, porque teníamos una fuerza abrumadora. Hubo momentos en los que algo pudo haber cambiado. Creo que este es uno de esos casos. Este es un punto de inflexión mayor de lo que muchos creen, por lo cerca que estuvo de ese lugar estratégico. Así que ahora simplemente dicen, bueno, ya sabes, no se rompió. Pero no hay mucho de bueno, ¿sabes qué tan cerca estuvieron? Cuando dices que se doblaron, pero no se rompieron, estaban bastante doblados. Y, ya sabes, ¿qué podría haber significado eso? Quieren hablar de eso. Aunque se hubiera roto ahí, había otras fuerzas aliadas. No necesariamente habría significado el fin de la campaña del norte de África. Pero sí estoy de acuerdo en que es difícil decir simplemente, venían otros refuerzos y cómo llegan esos refuerzos y dónde terminan. Defender, o sea, importaba si manteníamos Tala o no y si Tala caía y ellos avanzaban. Otros, ya sabes, 200 kilómetros más y quizá no habríamos recuperado ese terreno en semanas. Y, ya sabes, ¿qué pudo haber significado eso en términos de la duración de la guerra? Solo por decir, ya sabes, casualmente decir, que, ya sabes, Túnez iba a salir como salió de todas formas. Es como decir casualmente que después de Stalingrado, la guerra básicamente había terminado. Muchísima gente murió después de Stalingrado. Voy a decir que ninguno de esos sacrificios fue así. Y que podrías simplemente regresar y decir, bueno, cuando ves la cantidad de tanques que tenía Stalin al final, Alemania siempre iba a perder la guerra. Bueno, eso es fácil de decir. Alemania no lo hizo bien al inicio de la guerra y pudo ser un conflicto menor. Sorprendió su éxito en la batalla de Francia, pero al final las cosas ocurrieron como ocurrieron. Así que creo que tratar de decir mecánicamente, no, esto no importa. Cuando realmente llegas al fondo de lo que fue, sí importó. Y quizá otros 100 lugares que nunca consideramos y estaban más cerca de lo que creímos, pudieron haber hecho una verdadera diferencia en los resultados. Como apasionado por la historia, siempre digo, la historia es la historia. Sí sucedió, eso es lo que tenemos. Algunas de las batallas que mencionamos, vaya, todo el mundo pudo haber cambiado, y eso es fácil de decir, y este no es uno de esos casos. Este es uno para preguntarse, bueno, ¿cuánto pudo haber cambiado las cosas? Bueno, probablemente no el resultado de la guerra, pero quizás efectos secundarios importantes. Si Eisenhower no comandara Shaef, ¿sería presidente de Estados Unidos? Creo que obviamente no, ¿verdad? Y eso ciertamente altera eso es si quieres llamar a Eisenhower un presidente impactante o no. Como dijimos, que alguien distinto ocupe esa posición cambia todo. Sí, definitivamente, y hay un buen argumento de que Eisenhower fue el hombre correcto, en el lugar y momento adecuados. Si ves cuántas de estas batallas suceden, empezamos con donde von Arnim y Rommel están discutiendo sobre quién se queda con la mayor parte de la 10ª División Panzer, y los aliados enfrentaban prácticamente el mismo problema. No solo Monty y Patton, aunque la película lo señala. Se puede argumentar bien que cada general en todos los niveles, ya fuera de regimiento o hasta grupos de ejército completos o cuerpos aéreos, estaban luchando por todos los recursos que pudieran conseguir. Y Eisenhower era un maestro para equilibrar esas voces y presentar compromisos de tal manera que fueran aceptables para ambos lados. Porque honestamente lo puedo ver, lo vemos en cada guerra. Mi favorita para referirme es la Guerra Civil estadounidense. Es un conflicto lleno de designaciones políticas, generales brillantes y todo lo que hay entre ellos, y todos están luchando por su parte del pastel en un momento determinado. Y los conflictos de personalidad entre esos generales muchas veces eran cuestión de victoria o derrota. Eisenhower jugó muy bien sus cartas. Gracias por escuchar el podcast del Chico de la Historia. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Historia Contrafactual y si fue así, puedes encontrar mucha más historia si sigues a El Chico de la Historia en YouTube.
También estamos en thehistoryguy.com, Facebook, Patreon y Locals. Si quieres más historias contrafactuales, mantente atento. Publicamos podcast cada 2 semanas.